Vamos a iniciar con el ejercicio de ATS, del agua, ¿sí? Y este ejercicio del agua está en el numeral número 9. Hay algo importantísimo con el agua. ¿Por qué? Permíteme presentarle, bueno, la presentación. Miren, el agua, el agua es uno de los elementos súper importantes en nuestro cuerpo. El agua nos habla de ese trabajo energético, hermanito. El nombre, a ver, voy a abrir el que está en PowerPoint porque ahí le podemos poner nuestras notas. Permíteme. Sí, ya lo comparto. Abuelito, ¿no lo va a grabar? Ujú. A ver, permíteme. Creo que sí, ya está grabando. Sí, está grabando. Gracias, hermanito. Sí, sí, está grabando. Porque luego sucede. Gracias. Tazocamati. Hermanito, entonces, hermanitos, miren, esta parte es lo que yo les decía del agua. El agua es súper importante. Y nosotros somos agua. Ay, ¿qué hice? A ver. ¿Sí logran ver mi presentación, hermanitos? Sí, abuelito. Tazocamati. Le Bien, pregunté hermanito. si, perdón, le pregunté si lo estaba grabando porque no escuché. A mí me avisa cuando empieza a grabar. Mm, Sí, hermanita, ya le programamos. Gracias, Tlazocamati. Sí, bien. Hermanitos, en este caso del agua, inclusive en el idioma náhuatl tiene este nombre. Na, Nahuatl. Esta partícula viene de nahuati, nahuati, el sonido. Permíteme, aquí es así. Nahuati, aquí ya no se le elimina el TI, nahuati, del sonido, lo que se llega a escuchar, ¿sí? Ahora, atl, la palabra náhuatl, el nombre del idioma que nosotros hablamos, viene del atl. Justamente nosotros somos el agua, ¿no? Y es lo que nos está diciendo. Dice, nahuati es atl, el sonido del agua armonioso que fluye. Y eso nos lleva a esto que les digo. Somos nosotros que fluimos. La forma en que fluimos nosotros está presente en cada uno de nuestro camino, de nuestro vibrar, ¿sí? Bueno, vamos a checar entonces. Dice que aparece, sí está grabando. Ujú. Bien, les decía, nosotros somos los que fluimos, hermanitos, ¿no? Ahora bien, cada uno de nosotros nos lleva a este camino, el camino de fluir, ¿sí? Por eso nos lo ponen aquí el alacrancito, el color. Podemos fluir en cualquier ámbito que querramos, en hacer cosas buenas, en hacer, bueno, de vivir en armonía, pero también en desarmonía, ¿sí? El sonido desde la palabra Florida, desde el náhuatl, cuando nosotros empezamos a hablar náhuatl, es un sonido armonioso. Y ese es el toque personal que nosotros debemos de, de, de fortalecerlo. ¿Por qué es un sonido armonioso?
Porque en la lengua náhuatl encontramos mucho esta letra, mire, este dígrafo. ¿Qué es un dígrafo? Es la unión de dos letras que hacen un solo sonido. Este es el, pegamos nuestra lengua a nuestro paladar y sacamos el aire a los lados y decimos, ¿sí? Y nos dice entonces que nosotros debemos de fluir el agua. Nosotros somos agua. Pero ¿por qué está en el número 9 el agua y por qué no está en el número 1? Ah, porque el número 9, sí, es sagrado. Porque el número 9 nos habla de ese cambio energético. Porque el número 9 nos habla los 9 niveles del Mictlán. ¿Sí? Que nuestro cuerpo físico, energético y espiritual sufre ese cambio por 4 años para llegar realmente hasta el Mixlampa y renacer nuevamente. Eso lo veíamos en el mes de octubre cuando estaba lo de el Día de Muertos, ¿no? Vimos una charla sobre eso. Está en YouTube, está grabado, por si lo gustan verificar o consultar. Entonces, por eso es el número 9. O sea, hacia abajo, el Mictlán, y hacia arriba son 13. 13 cielos, 13 niveles hacia el universo, ¿no? Son números que están conectados con el universo y con la madre tierra. Pero bueno, ¿por qué también el número 9 le llaman el número nahuali? Porque es la conclusión de los 9 señores de la noche. El agua, ¿cómo lo encontramos? En líquido. Nosotros estamos en una forma líquida ahorita, ¿no? Porque nuestra sangre está en forma líquida, ¿verdad? Está en líquido. Sólido. Cuando se pone en una forma sólida nuestra sangre. A voluntad nosotros podemos recrear el agua en forma sólida. ¿Cómo? Generalmente podemos, cuando sale nuestro cuerpo, cuando sale de nuestro cuerpo, este tonal, cuando nosotros tenemos un viaje astral, le decimos, o cuando nuestro cuerpo, nuestra energía se sale de nuestro cuerpo, de la materia, o sea, esta materia lo deja en sólido, ¿sí? Sí sigue trabajando nuestra sangre, pero no puede moverse tan fácil nuestro cuerpo, ¿sí? Está la otra parte en forma gaseosa. Ese forma gaseoso que sale de nuestro cuerpo es ese viaje astral, ese viaje espiritual que viaja a otro lugar. Que podemos vivir en estos dos mundos, sí, en el Mictlán, en nuestra ensoñación, ¿sí? ¿Se acuerdan los ejercicios de Mictlantecutli? En el cuarto círculo, decíamos que nos acostábamos al rumbo norte y es donde nosotros empezamos a vibrar con estas energías. Ujú. Bueno, hay un cuarto, hermanitos, hay un cuarto estado del agua. Es el Atlachinoli, que es el vapor. ¿Y dónde lo encontramos? A propósito, para que trabajemos con el Atlachinoli, necesitamos ¿quién? El abuelito fuego. Xiuhtecutli. También representa el abuelito fuego, Xiuhtecutli, ¿no?
Regresamos a lo que veíamos hace rato de Xiuhtecuhtli, ¿se acuerdan? En la trecena de Setochtli. Xiuhtecuhtli por lo general está al inicio y al final de la cuenta. ¿Por qué? Porque al iniciar una ceremonia prendemos siempre un fueguito. Al terminar una ceremonia prendemos un fueguito. Terminamos un ciclo y prendemos un fueguito. Apenas lo hicimos el 21, hermanitos. Pusimos nuestra fogatita. Estamos cumpliendo un ciclo. Y en este ciclo que concluimos, ¿qué hacemos? Le ofrendamos, a lo mejor en un papelito o a través de nuestro aliento, le enviamos todo lo que nosotros le ofrendamos, lo que, lo que no nos sirvió en este ciclo. Y nos comprometemos con el abuelito fuego para poder trabajarlo. ¿Sí? Ahora bien, este vapor, ¿a dónde lo podemos encontrar? Aquí miren, en este Atlachinoli, justamente es el temazcal. Dice, debes de ir adentro de tu casa, debes de liberarte de esta prisión que tú tienes. ¿Quién? ¿Y qué me encierra aquí dentro de esta prisión? Yo mismo. ¿Cómo? Yo no. Por ejemplo, cuando digo es que yo no puedo, yo quisiera ser diferente, pero no puedo. ¿Quién se está aprisionando en esta casa? Yo mismo. Me dicen, oye, tú que no tienes ahorita trabajo, hay una oportunidad para que tú trabajes, ¿no? Híjole, pero pues en mecánica, pues yo no le sé nada de mecánica, pero dice el dueño del taller que tú puedes aprender, que no te va a pagar pues mucho dinero ahorita porque tendrás que aprender. Cuando ya sepas, te va a aumentar el sueldo. Sí, pero yo quiero ganar un buen sueldo ahorita. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy encerrando en esta prisión de mi propia casa. Sí, pues oye, deja ese vicio, ¿no? Sí, pero es que no puedo. No, no puedo, por más que quiero, no puedo dejar el vicio de comer mucho, el vicio de dormir mucho, el vicio de beber alcohol, el vicio de fumar, el vicio de drogarme. Sí, pero es que no puedo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy encerrando en mi mundo, ¿no? Y si me encierro en este mundo en el cual yo decido quedarme ahí, pues no fluiré realmente y no lograré mis objetivos. Su regente, Xiuhtecuhtli, el señor del fuego azul. Xiu es azul en de la mañana y en la tarde. ¿Sí? Él es el fuego celeste. El señor del fuego celeste, el color azul. El agua también es el color azul, color jade. ¿Eh? Tienen esa conexión. Pero ¿por qué le ponen a Xiuhtecuhtli al agua y por qué no le pusieron mejor Chalchihuitlicue? Tiene mayor relación. Bueno, ¿por qué nos ponen a nosotros como regentes Xiuhtecuhtli? Nosotros somos agua, aunque nuestro tonal no sea agua. Bueno, recuerden que Xiuhtecuhtli, miren su tocadito. Eso ya lo sabemos, ahora sí, ¿verdad? Que es la armonía, el equilibrio. Por eso aquí miren en su tocadito el malinali está para abajo y está para arriba. Ahí está la señal. Ahí está la señal de armonía. Ahí está la señal de la parte mm, de tener las dos energías. ¿Sí? Nosotros, al igual que el agua, podemos ser bondad, ¿no? Cuando llueve, tranquilo, les decía yo, y refresca.
al ratito, si hace mucho calor, llega el airecito fresco, alimenta a las plantitas para que retoñen, pero también puede ser una tormenta, un huracán, un desbordamiento, un tsunami en el agua, ¿no? Por eso nos dice, debe de haber ese equilibrio desde su tocadito. ¿Mm? Y este mismo simbología que vemos aquí de los abuelitos, está en la gran mayoría del simbolismo de las imágenes en diferentes religiones, en diferentes pensamientos, ¿no? Para los que hemos explorado un poco en la parte de, ¿cómo le llaman? Esoterismo, más o menos. Bajomet es lo que nos está enseñando. Como es arriba, es abajo. Nos habla de dualidad. La mitad de su cuerpo muestra la energía femenina que tiene senos, pero también muestra la energía masculina, ¿sí? Y aquí también nos lo está presentando así, miren en su tocadito. Xutecutli tiene sus caclis, ¿sí? Entonces nos habla de caminar con pureza en este sendero, de dar con pasos seguros, limpios, con buenas intenciones, si pudiéramos decirle de esa manera. Es una energía masculina, porque pues tiene su mashlat. Y vean, el mashlat es totalmente diferente. Su mashlat tiene plumas de águila, ¿no? Nos habla de que es una energía que podemos encontrarlo ahí arriba también. Todo su cuerpo de Xiuhtecutli está de color rojo. Hace ratito lo decíamos con lo del conejito, ¿no? Tienes que empoderarte, tienes que estar en constante energía, en constante decisión. En su collarcito aquí podemos encontrar, aquí miren, si estos cuadritos de Coatl nos habla de fluir, la serpiente fluye, ¿no? Su cabello es de color amarillo, lo que decíamos, ese fueguito celeste que vemos allá se refleja gracias a los rayos del sol. Sin esos rayos del sol, ahorita que no hay rayos de sol, está oscuro, ¿verdad? Y este Xiuhtecuhtli lo encontramos en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque aún en la tarde todavía sigue reflejando los rayitos del sol donde va avanzando. Y en la mañana porque ya los rayos del sol empiezan a aclarar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hermanitos, dentro de este vestimenta, miren, hace ratito ya decíamos que aquí lleva el solecito, chequen. Este solecito es una advocación de Tonatiuh, que ahí está presente. Tiene amarillo, rojo y azul las estas franjas. Nos habla de eso, del amarillo, del conocimiento, de la energía interna, de la luz que nosotros emanamos como Xiuhtecuhtli. Cuando nosotros estamos en armonía, como Xiuhtecuhtli, emanamos una luz, pero también emanamos una luz oscura cuando estamos trabajando con la energía negativa. Porque sí, lo ven los demás, aunque digamos, nada, ni lo ven, sí, lo logran ver. El color rojo, les decía yo, la fuerza de voluntad, pero también la energía que le impregnamos. El color azul es el fluir, es la fuerza de voluntad, la pureza, la transparencia que nosotros hagamos las cosas. Y en este tocadito que lleva cargando, toda de color blanco, y aquí miren, todo esto, el conocimiento, la fluidez que demos, la fuerza de voluntad, la transparencia nos lleva a un conocimiento limpio y puro. Estas rayitas que vemos representan cada una de esas experiencias que vamos viviendo para llegar a encontrar aquí, a ese Neltilisli, este que está aquí.
Esa es la sabiduría. Es como representa como el algodoncito, la plantita de algodón, ¿no? Florece el algodón, da frutos y ahí está. Y ese algodón te va a servir para vestirte, ¿no? Como sustento de la vestimenta. También nos habla de que esa experiencia, ese neltilistri, ese conocimiento, te va a servir para vestirte a ti con ese conocimiento, ¿no? Bien, aquí tenemos al agua, ¿sí? El agua es conocimiento, el agua es fluir, pero tiene un ojito. ¿Se acuerdan de este ojito, verdad? Que tenía en la trecena anterior Xutecutli. Chequen su ojito de Xutecutli, ahorita es diferente. Y estaba diferente, tenía este ojito que veíamos aquí, ¿sí? Este es el agua precisamente nos habla también de una energía, ¿verdad? Que podemos encontrarlo en el universo, el agua, pero también nos habla de una energía que nos lleva al conocimiento de la transparencia, de ser muy, muy necesario para nuestra vida. Aquí miren, lo que les decía, es nuestra casa, donde nosotros nos encerramos. Si ustedes se dan cuenta, este personaje, así como está, para algunos hermanitos, y pues mis respetos cada uno, ¿no? Sobre lo que enseñan con el maestro Frank Díaz sobre Quinan, ¿no? Esas son ciertas posiciones donde nosotros nos lleva a la concentración, nos lleva a la iluminación, nos lleva a empoderarnos. Y esta es una de las formas en el cual nosotros podemos trabajar, ¿sí? Esta es una forma de meditación y encontramos muchísimas cosas eso sobre la meditación. Pero este personaje, ¿sí? No está tan cómodo si ustedes se dan cuenta. Tiene aquí en la parte del oído, con una franjita blanca, nos habla de saber escuchar, pero nos está mostrando aquí de cómo liberarnos. Pone la mano derecha en el corazón y la otra mano nos está mostrando cómo salirnos de esa casa. Y al salir de esta casa, miren, tiene la energía esta, lo está mostrando. ¿Qué es? El color negro, azul, es el atlachinoli, el liberarte a través del vapor, liberar nuestro cuerpo a través del temazcal, el sagrado temazcal, hermanito. Es una medicina hermosísima. Muchos de nosotros ponemos el pretexto, es que pues yo no tengo un temazcal así bien establecido. De carrecitos, hermanitos, se puede hacer. La intención debe de estar ahí. Dice, no, pues es que ese tipo de temazcal no es de guerrero, eso lo hacen los lacotas. Déjate de tanto juzgar. Lo importante es la medicina que te vaya a dar. No, ese temazcal de cópula no es de Guerrero, no es de Oaxaca, no, viene de la parte norte. Bueno, te está ofreciendo medicina. Está bien que conozcas, que clasifiques, que solo quieras de tu región. No, aquí es que aquí en Guerrero los temazcales son más chaparritos, chaparritos. Nomás tu cuerpo entras acostadito y aquí todo es de piedra y ponen el fueguito atrás. Oyes, ¿por qué no lo disfrutas el temazcal? ¿Por qué dejas de juzgar todo? Deja de juzgar todo, eso te va a ayudar a fluir. Él nos está diciendo el color, miren, aquí está el de Ocelot, ¿sí? Recuerden, hace ratito decíamos, el Ocelot dice, tú fluye, haz que todo lo que tienes acá
salga a través del atlachinolin, a través del vapor, pero acecha, observa qué es lo que quieres eliminar, porque no es tan solo, me meto el temazcal, voy a sudar y ya. No, 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 no. Vas allá, ¿qué quieres eliminar realmente? Por eso nos pone aquí las manchitas de ocelo, dice, acecha, observa, ¿qué quiero eliminar? ¿Qué quiero realmente cambiar en mi vida? Porque no es tan solo decir, Dios, quiero cambiar. Sí, pero ¿qué quieres cambiar? ¿No? Esto nos va a llevar a una visión, ¿no? Aquí nos lo muestra, miren, aquí está. Y a ese medicina, a ese fluir. Aquí, este es como la mente, este es el corazón. Mente y corazón debemos de enfocarlo para fluirnos. Y este fluir debe de estar elevado, algo elevado nos habla. Y aquí está, hermanitos, miren, el agua fluye hacia arriba, no hacia abajo. Nos está diciendo aquí, libérate, libérate de tus ataduras, libérate de eso que te aprisiona, ¿no? Libérate, tú lo puedes hacer. Esto lo puedes hacer a través de ese fluir, de esa fuerza de voluntad, de ese acecho que te está atrapando en ese lugar, en esa casa. Y a la vez que este fluir te va a servir, miren, son lengüetitas de malinali, son hojitas de malinali. Esa, esa medicina, la de fluir, hazlo con pasión, ¿sí? Es una forma de poder vivir en armonía, pero también es una forma de vivir en armonía con la palabra, hermanitos, con la palabra. Si se dan cuenta, dentro de estas, de sus tenazas de este colo, o sea, de este alacrán, miren, no son sus tenazas esos para atrapar, inclusive aquí para atacar, cheque. Es una flor, nos habla y nos lo está señalando este tema. Dice, debes de hablarte con la palabra que florida. Miren, aquí está. Esta es una flor y esta es la palabra de color amarillo, ¿no? Porque la palabra florida es conocimiento, es sabiduría, no es nada más decir mi plegaria, no, está cargado de una energía interna, de una energía poderosa que nos va a llevar a ser nosotros mismos. Dentro de aquí, de su rostro, si ustedes pueden ver, aquí muestra también sus dos lenguas, pudiéramos decirlo, que está percibiendo todo, dice, percibe todo, pero también da tu palabra florida. Uno, dos, tres y uno, dos, tres, son seis, nos muestra como con seis patitas, y el número seis, deja morir lo que no te corresponde, ¿no? Esta es la fuerza de voluntad. Pero también en esta parte nos está mostrando la fertilidad que tenemos cada uno de nosotros como energía femenina. Y todo esto debe de estar enfocado a este atlachinol, a esta casa tan hermosa que tenemos. Entonces, no nos queda más que fluir, hermanito, fluir en esta vida, armonizarnos, ¿sí? Esta es la palabra florida, la plegaria, ¿no? Dice, no hueitastin xutecutli, ni mis las oscamachililia, no chitlen tinechmaca, huatlen amo tinechmaca, pain tonaltzintli, nochi no techipowi. Le agradezco, mi honorable señor del fuego celeste,
Le agradezco infinitamente todo lo que me das y lo que no me das. En este día, todo lo merezco. Pues es un día a día, porque estamos empoderando nosotros como somos agua. Y kamiek mawisor, ni misla, tlanilia, chicahualistli, tlamatilistli, xochponilistli, anehnemilistli, guantonal chicahualistli, ica nohuinenemilistli. Con mucho honor y respeto, le pido fortaleza, sabiduría, florecimiento, el fluir y fortaleza espiritual en mi destino, en mi caminar, ¿no? Todo esto, si nosotros le pedimos esto, pero también tenemos nosotros que comprometernos. Ni mocalactiano chipa y camahuizor, ni quiequitas, momachtiliscayo, atzintli, huanxutecutzi. Me comprometo siempre con honor y respeto. Su enseñanza, honorable agua y el Señor del fuego celeste. Tengo que aprender de su enseñanza. El agua me enseña a ser honesto, a ser transparente, a fluir, a transformarme, a adaptarme. El agua se adapta a todo contenedor que le demos al agua, se adapta. Sí, es perseverar, es vital para nuestra vida. Esta plegaria ustedes lo pueden enriquecer si ustedes gustan para ofrendarle al abuelito Chutecuri. Temazcali, Chipahualistli, Totlacayo, Yotonalistli, Yolnequilistli, baño de temazcal, limpieza de cuerpo, espíritu y emocional. Para los hermanitos que tienen su temazcalito, qué bueno, ¿verdad? Este es una medicina que en lo particular, en lo personal, a mí me ha ayudado a sanar ciertas heridas, por eso le quise poner ciertas heridas en el cuerpo, en el espíritu y en lo emocional, ¿sí? Lo poquitito que yo conozco del temazcal, que yo no sé mucho, justamente regresando de clases en enero en Xochimilco, nuevamente vamos a hacer nuestro temazcalito de carricito, porque vamos a seguir implementando con la gente de la comunidad, con los niños, irles enseñando este camino, ¿no? Del conocimiento en el camino de la medicina, porque es necesario, ¿verdad? Antes de entrar al temazcal, hacer una lista de emociones, situaciones y ofrendarles al abuelito huehueteo. Lo que yo les decía, en algunas ocasiones, dependiendo de quién entran en el temazcalito, lo que les pido, pues, les explico, ¿no? Un poquito, un panorama. Para los que van por primera vez al temazcalito, saben que el temazcal nos sirve para sanar las emociones, cuerpo, el espíritu, para sanarnos a nosotros mismos. Y si ahorita ustedes vienen con ciertas emociones, vivencias, heridas, y si quisieran ustedes transmutarlo, les doy una hojita y anoten todo aquello que a ustedes quisieran eliminar el día de hoy, ¿no? Y empiezan a hacer su lista, me dicen, y cuántos de los que usted quiera eliminar? Mínimo de preferencia, 3, 4 situaciones de nuestra vida que a veces, este, ujú, permíteme. Ajá, algunas vivencias que hayamos vivido, ¿no? Porque traemos cargando situaciones, problemas, decimos nosotros, familiares, y antes de entrar aquí en este lugar, pues debemos de sanarnos también emocionalmente. Y hacen su listita, después de que ya hicieron su lista, lo enrollan y lo intencionan
con su aliento, diciéndoles que con este aliento le están dando el permiso y el poder de que el abuelito fuego lo elimine. Es uno, saumar el cuerpo para eliminar las energías que se han adherido al cuerpo astral, cuerpo espiritual, cuerpo energético, ¿no? Algunos lo hacemos con, ¿no? Abrimos nuestros brazos, nuestros pies, para sanarnos, para saumarnos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, no, siempre tiene que ser de abajo hacia arriba. Después de esto, algunos lo hacemos, lo están saumando de frente. Hay un hermanito con su caracol y le está vibrando. ¿Para qué? Porque también el hijillo o el caracolito también nos ayuda a que vibre nuestro cuerpo, a que se desprendan esas energías, esas emociones negativas que tenemos, ¿verdad? Adherido. Ya empiezan a saumarnos en nuestra espalda, también un toque con atecocol, porque somos energía sagrada, porque con esto, con el toque de atecocoli cerca de nuestro cuerpo, activamos nuestro tonal chimali, nuestra aura, lo activamos para que empiece a vibrar, para que empiece, para que podamos trabajar dentro del temazcal con esa cualidad y esa calidad de sanación, ¿no? Estando dentro del temazcal, vamos a intencionar en cambio armonioso para mejorar nuestra vida personal, familiar y comunitario. Recuerde que el temazcal completo son 4 puertas y se tocan 4 rumbos cósmicos donde intencionamos qué queremos eliminar y qué intencionamos para nosotros. El Tlahuistlampa para el conocimiento, porque también debemos de intencionar, de hacerlo cíclico ese conocimiento, eliminar cierto conocimiento que definitivamente ya no nos va a vibrar, ya no nos va a servir ese conocimiento, ¿no? Entonces es necesario eliminar esa energía, ese conocimiento. El Mictlampa, viajar con los abuelitos, o eliminar, dejar morir. Cihuatlampa, nuestra energía femenina, empoderarlos, o potencializar nuestra intuición, nuestra percepción. Y Huiztlampa, pues claro, intencionar la fuerza de voluntad, ¿no? En los 4 rumbos, en el temazcal, se puede trabajar en armonía, estos 4 rumbos, ¿no? Y si queremos el rumbo del Catlampa, de Tlaltictlampa y nuestro 7º rumbo, ¿sí? Podemos trabajar los 7 rumbos, sí. Inclusive el 8º rumbo, recuerden, es un nahualito. Bueno, otro de los ejercicios, hermanitos, lo que yo ya les decía, trabajar con los 9 señores de la noche durante 9 días. Trabajar cada uno de los señores de la noche, ¿no? Esto de los señores de la noche, ¿cómo los vamos a trabajar? Ya tuvimos ese ciclo de las clases y quedaron grabados, están en YouTube. Cada uno de estos ejercicios y se lee de abajo, de derecha a izquierda, arriba, de izquierda a derecha, arriba y terminamos con Tlaloc. El primero es Xutecutli, con su regente que es Colotli. Itzli, lo oscuro de la obsidiana, es su regente, su nahualito, el murciélago. Pilcintecutli, el señor niño, su regente, Coyotl. Centeotl, el señor, en este caso Pilcintecutli, el señor niño. Centeotl, la energía del sustento sagrado. Su regente, Tocatl, la araña.
Mictlantecutli es el número 5, Mictlantecutli. Su regente o su nahualito, Tecolotl, el tecolotito. Y ella es Chalchutzicue. Su nahualito es Coatl. El número 7 es Tlazocteo, la que genera con amor y cariño. Y su regente es Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana. Tepeyolotl, esta es Tepeyolotl, miren, esta es la montaña. Y esta es su boca, la cuevita. Es el Tepeyolotl, es el espíritu de la montaña. Y su nahualito, su regente es el Ocelotl. Y el número 9, Tlaloc, con su regente, que es el 100 pies, ¿no? Pero bueno, estos son los 9 señores de la noche y están en el canal de YouTube, donde vamos a encontrar cómo trabajar, ¿sí? Tal vez ahorita nos puede llevar más tiempo para irle trabajando con esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada uno de estos días? Por ejemplo, el día de hoy tenemos que saber qué señor de la noche está vibrando con la energía en este caso, ¿verdad? La energía de Itzcuintli, el día de hoy. Hoy es 12 perros, ¿verdad? 12 Itzcuintli. Necesitamos saber con qué señor de la noche y con ese trabajarlo, ¿sí? Bien, hermanitos. Y aquí está, miren, los 9 señores de la noche son sus nombres y sus acompañantes o regentes que van así en ese orden. Ujú. El trabajo. Y bueno, la trecena. La trecena es algo muy hermoso que nosotros debemos de trabajarlo con Atl, ¿verdad? Atl se trabaja, miren, Atl se trabaja con el Itzcuintli, viajar al Mictlán, Osomatli, con la energía de la medicina, de la positividad, de la risa, Malinali, con Pastecatl, ¿no? Con la medicina, que es la Malinali, Acatl, el carrizo, que trabajaríamos con Tezcatlipoca, nuestro espejo humeante, Ocelotl, con la energía de Tlazocteo, de la madre tierra, al de acechar, Águila, con volar alto, con su regente de Xipetotec, de cambiar de piel, Coscacuautli, águila de collar, de trabajar con nuestros ancestros, de trabajar con las nuevas semillitas del collar que tenemos de la flor, pero también trabajar con Itzpapalot. ¿Quién es Itzpapalot? La mariposa de obsidiana, de que nuestro espíritu pues pueda volar, ¿verdad? Olin, movimiento. Vamos a poner en movimiento todo lo que tenemos que hacer con su regente Xolotl, el que cambia. A este movimiento nos va a llevar cambio. Tecpatl, del cuchillo de pedernal, nos invita este cuchillo de pedernal a trabajar para poder pulir nuestro guajolotito de jade, el chalchutotoli, ¿verdad? Nosotros somos un guajolotito, pero necesitamos convertirlo en color jade por el trabajo que hacemos. Kiawich, debemos de fertilizar junto con Tonatiu, dar ese conocimiento, el fertilizar, el dar a los demás y ser fértil. Xochitl, la flor, vamos a florecer. Después de florecer, tenemos que dar esas semillitas y iniciar un nuevo reinicio, miren, con Zipac en esta trecena. Y su regente de Ach es Chalchihuitotolin. Aquí está el Chalchihuitotolin. Es el guajolotito de Jade. Aquí está. Este guajolotito de Jade, dentro de su vestimenta, pues es un guajolote, ¿no? Está bien empoderado de color rojo,
Lo cual nos dice que para que nosotros logremos esto que nos toca hacer, híjole, vamos a necesitar estar bien empoderados con nuestra fuerza de voluntad. Miren, aquí en su pecho está emanando, ¿no? No está, lo está penetrando, sino que está emanando, está saliendo esta cuentita, miren, de jade. Y esta cuentita de jade es una flor, pero es una flor roja que emana de ese lugar, que es la fuerza de voluntad con estos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Nos dice que para que logremos convertirnos nosotros en ese guajolotito de jade, necesitamos cambiar realmente. Y ese cambio va a suceder cuando nosotros decidamos avanzar en este sendero. Ahora bien, chequen cuántos círculos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Eh? Son 9 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué simboliza estos 9? El agua. Está en el número 9. Los 9 señores de la noche. Ujú. Pero si se dan cuenta, tiene este círculo que tiene acá, lo tiene aquí el círculo de Zipaxi, miren. ¿No? Aquí. Entonces, lo que nos está diciendo Chalchibutotoli, que debemos de trabajar esta energía del cuerpo físico, pero también está la otra parte, del cuerpo espiritual. Ujú. Dentro de este fluir también chequen esta parte. Como plumajes negros tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Recuerden que el número 8 también nos habla de el náhuatl. Nuestro rumbo para transformarnos en este guajolotito de jade nos llama a poder vibrar, ¿no? Con ese espíritu, con el rumbo de nuestro náhuatl para poder transformar. Tiene aquí en esta parte su plumaje bien vestido con color azul, que es la de fluir. Asimismo, tiene aquí un pequeño, como, no tanto como quechquemil, sino que como una vestimenta que ella porta del color azul, que nos invita a purificar nuestro plumaje, a cambiar, ¿no? Dentro de esto, en su rostro tiene estas cuentitas azules, miren, 1, 2, 3, 4. Son 4 cuentitas. Lo que nos lleva a enseñarnos que todo esto lo vamos a trabajar en estos 4 rumbos, lo que ya decíamos, ¿verdad? Bien, dentro de su lengua emana esto, miren, emana su palabra, pero en este emanar de su palabra tiene esta garrita, ¿sí? Lo cual nos dice, y su lengua que está emanando como palabra, lo atrapa la misma garra del guajolote. Lo que nos indica, dice, tu palabra debes de disciplinarlo, ¿no? Por eso es que lo está agarrando. De tu palabra debe emanar la disciplina. ¿Qué quiere decir?
que lo que yo saque de mi boca, lo que yo les comparta o lo que ustedes compartan con los demás, debe de estar bien pensado, reflexionado, ¿sí? Porque si yo empiezo a hablar a lo tonto, empiezo a hablar cosas que no deben de ser, pues no va, yo no me convierto en un guajolotito de jade, porque para ser guajolotito de jade tu palabra debe ser florida. Y a todo esto, miren, nos muestra esto. ¿Se acuerdan de este pequeño circulito? Dijimos hace rato que eso representa nuestro neltilismo, nuestra experiencia, lo que realmente nosotros haríamos para lograr nuestro conocimiento. Y no tan solo está aquí, miren, está aquí en su tocadito. Ahorita lo vamos a abordar, ¿sí? Y este mismo Neltilistli nos está mostrando que debemos de trabajar en esto. Son dos lesnas que están penetrando a ese jade. Y esas lesnas de jade que están unidos con esto. Miren, con esta fuerza de voluntad y son dos ojos. Nos habla de poder florecer. Chequen aquí ustedes, son flores, cómo están floreciendo hacia adentro de nosotros. Lo que les explicaba hace ratito de que los círculos son de afuera hacia adentro, porque es el conocimiento de nosotros mismos. Todo este conocimiento que nos está mostrando el guajolotito nos dice, miren esta cuerdita. ¿Se acuerdan de esta cuerdita? Ese es nuestro destino. Esta cuerdita es la disciplina. Estos puntitos que nos los muestra de color rojo, dice, son las vivencias, son las experiencias. A lo mejor no los clasificaríamos buenas o malas o peores, no, sino que nos está diciendo, son experiencias que vas viviendo. ¿De qué? Con conocimiento, con el color blanco, con la fuerza de voluntad, pero a la vez con ese chipawalistli. ¿Qué es chipawalistli? Lo más limpio, lo más honesto, lo más transparente que nosotros podamos ser con nosotros mismos. Y al hacer todo esto podemos forjar este, este jade que está ahí. Y este jade está fluyendo, chequen, son como ese fluir del agua, que somos cada uno de nosotros. Entonces, en su tocado podemos encontrar, miren, está la medicina 1, 2, 3, 4, 5. Esta medicina nos invita a que podamos ser medicina en estos dos rumbos, en estos dos niveles, en estos dos ámbitos, lo espiritual y lo material, la energía femenina y la energía masculina, que esto lo elevemos como estas plumas del águila, que debe de ser lo más elevado que nosotros hagamos con la energía interna, el conocimiento, la fuerza de voluntad, y esto nos va a llevar a ese conocimiento, en el tilistli. Miren, ese es lo mismo que está aquí, ¿sí? Además que es de otro color. ¿Por qué es de otro color? Porque es el color, en este caso, azul, el fluir y la pureza. Pero no queda tan solo en eso, nos habla de poder percibir. Ahora sí nos dice acechar, si se dan cuenta, su ojito del guajolotito nos invita a acechar, está acechando, de poder ver nuestras acciones, de poder intencionarlos, enfocarlos a esto, ¿sí? Dice, si nosotros nos autoobservamos nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro compartir, podremos convertirnos nosotros mismos en ese guajolotito de jade. Pero si nosotros no nos estamos observando, pues sí, no pasa nada, lo que yo sigo fluyendo, ¿no? No nos evaluamos, no sabremos si estamos avanzando. Por lo general nos encanta que nadie nos juzgue, ¿no? Porque a veces decimos, es que solo me estás criticando, ¿no? Pero ¿por qué?
no me juzgas desde la justicia tuya, ¿no? El tiempo de Seat, uno agua, es tiempo propicio para trabajar con las emociones, generando la inteligencia emocional necesaria para gestionarla sanamente. Actualmente, hermanitos, en la educación primaria, nos hablan de inteligencia emocional, ¿no? El de reflexionar cómo estamos actuando con nuestro vivir, nuestro existir, ¿sí? Para que podamos generar esas emociones sanas. ¿Por qué? Porque en el mundo de los niños ahorita, hermanitos, ya no hay disciplina. Y, y bueno, dirán, ¿por qué? Porque en casa educamos a nuestros niños. No, 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 no hagas eso. No, ya no los ponemos nosotros. Claro que yo sé que no todos. A ver, tienes que barrer, tienes que hacer esto, tienes que ayudarme. Ahora, la gran mayoría de los niños estamos formándolos como esos niños de cristal, ¿no? No es que tú tienes tus derechos. Si yo te regaño, no, no, ya vas con el DIF, ya me vas a demandar, yo te, ¿sí? Y desafortunadamente formamos niños que no son autosuficientes, no pueden controlar sus emociones, no pueden ser autosuficientes, porque a pesar de los que somos de la vieja escuela, en algún tiempo, pues tuvimos que trabajar a una edad muy temprana, y eso no era explotación infantil, era colaborar en la casa, formarte con esa responsabilidad, ¿no? En mi caso, hubo un momento que decía, no, pues que mi papá no me quería. ¿Por qué? A las 5 de la mañana, a ver, mijito, vámonos, levántate. Oye, pero pues yo no vamos a ir a trabajar al campo. No me importa, aunque no vayas a trabajar al campo. Por lo menos levántate y vete al baño, ya, ya levántate. ¿Pero por qué? Porque es un hábito que te tienes que formar, mijito. ¿Qué es eso de que ya salió el sol, también apenas te vienes levantando? No, debes de acostumbrarte a levantarte temprano porque tú tendrás una obligación que sostener tu familia, eres hombre. No, pero es que yo hoy no quiero ir a trabajar al campo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la comida? Quédate. No, pues no, entonces, vámonos. Entonces, al principio uno lo ve como que, ay, híjole, pues es algo malo, ¿no? Pero después en la vida uno dice, no, pues qué bueno que me forjó así mi viejo, porque empecé a yo a hacerme responsable. ¿No? Y ahorita, aunque aparezca chusco, pues ya a las 5 de la mañana, estés de vacaciones o no, pues ya, no, ya no duerme bien. Y no es por la edad, sino que porque es también el hábito, ¿no? Aprender a distinguir cuándo movernos en la vida y cuándo tomar una pausa, un descanso, equilibrando ambas actitudes para estar en armonía. Similar a lo del carrizo, ¿no? Que debemos de estar en esa armonía como Chalchihuitl y Totoli. La trecena nos pide tener siempre reciprocidad con nuestros semejantes y con el universo mismo, ¿sí? No siempre estemos esperando, dame, dame, también tenemos que corresponderle al universo, ¿verdad? Que si el universo me lo da en abundancia, también tendré que ofrendarle una flor, un copalito, un recito, una plegaria, ¿sí? Debemos de trabajar eso. Y nos propone trabajar con nuestro ego. Ujú. Realmente forjar ese ego, ese guajolotito que tenemos dentro de nosotros, para poner nuestros logros y talentos al servicio del bien común. ¿No? Si lo que yo sepa lo pongo al servicio del bien común de los demás. Porque pues de nada sirve que yo sepa muchas cosas de todo. Y digo, no, pues eso es mío.
Eso no le puedo enseñar a nadie. Pues que también aprendan, hay que vean a ver dónde agarran esa información. No estoy trabajando con mi chalchihuitotoli, ¿no? Y bueno, y este rumbo, el rumbo del agua es del rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo oriente. Su color, el color amarillo del conocimiento, tiene un solo regente muy poderoso, el Chalchihuitotoli. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguir un jade que tenga en forma de guajolotito, sería genial. O un pequeño espejito de jade y que le dibujen ahí el guajolotito, el Chalchihuitotolin que tenemos aquí, sería genial, ¿no? Porque ese cada vez que, que nos invada esa energía de decir, no, es que yo soy más importante, tocas tu Chalchihuitotolin y dices, a ver, no, no soy así, ¿no? Y ahí lo tienes, te está recordando tu collar, ¿sí? Tequillos y guanás, ¿cómo vamos a trabajar con el agua? ¿Sí? Ojalá y lo podamos hacer, ojalá lo puedan hacer. Ya termino, les digo, ya esta noche termina el cuarto menguante, empieza la luna nueva, de ahí sigue este cuarto creciente, luna llena, ¿sí? En esta luna nueva, mañana en la noche, podemos empoderar esta agua, sanar y empoderar el agua con la luna y el sol, ¿sí? Poner nuestra bandejita de agua, una cubetita con agua, pedirle a la luna, de preferencia que esta sea una bandejita de barro, en la noche pedirle el agua que absorba la energía de la luna. Traigo mi agüita y le digo, hermosa agüita, absorbe la energía de la luna, ¿verdad? Y en la mañana pedirle al sol que impregne sus rayos como medicina y empoderamiento. Ahora en la tardecita, en la mañanita le pido al sol que lo cargue de energía también. Después de que en la noche y en el día ya lo cargamos este agua, podemos bañarnos con esa agüita, pero lo tenemos que intencionar, que limpie las impurezas de nuestro cuerpo, de esta casa hermosa, de que también pedirle que esa agua forje a este guajolotito de jade que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Tomar a sorbos el agua empoderada. Esta agua también lo podemos utilizar para ir tomando a sorbos. El agua que yo tengo aquí, que lo voy tomando también a sorbos, lo empoderamos de esa manera, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir? En mi caso, me sirve, y lo hago por experiencia, por lo que es mi el tilistri, ¿eh? Igual y a lo mejor les funcione también a ustedes. Imagínense ir hilando, ir haciéndolo congruencia estos ejercicios con lo poquitito que sabemos. Entonces lo que le digo al agua, antes de iniciar la clase, lo que le digo, ayúdame a fluir, ayúdame a que esta palabra sea fluida, a que llegue al corazón, a la mente de mis hermanitos, ¿verdad? Y que yo pueda, y mi palabra pueda significar algo en su vida, en su existir. No permitas que pensamientos negativos influyan en esta clase y que yo no pueda desenvolverme, no pueda servir a mis hermanitos. De hecho, lo empoderé con la luna llena, como el conocimiento de la luz. Pero el día de mañana yo ya estoy preparando mi agüita para que yo pueda, para que lo pueda empoderar con la luna nueva. Y esa agua lo voy a utilizar de la luna nueva para ir regando estos proyectos que tengo en proceso. Entonces, esa agua de la luna, con eso riego las plantitas que tengo, les echo un poquito de agua
porque tiene la energía de la luna. Ahora del solsticio, de los 3 días, igual saqué mi agüita. Esa agüita lo cargué de esa energía del solecito pequeñito, el pequeño niño, y todavía mañana lo pueden hacer, hermanitos. Saquen su agüita y pídanle al abuelito Sol, que está pequeñito, que nos ayude a que podamos alimentarnos de su energía a través del agua. A través del agua, el agua es un puente, el agua es un vehículo para poder alimentarnos a nosotros, ¿sí? Intencionar y dar la orden al cuerpo, la transformación y armonización emocional. Esta mente le ordena al cuerpo que viva en armonía, que vibre en armonía para vivir en paz, vivir tranquilamente, ¿no? Ojalá y lo puedan hacer ustedes, hermanitos. Es súper interesante, ¿sí? Ahorita estamos trabajando con esto, ya mañana terminamos con lo que es del Escuintli. Vamos a trabajar Escuintli y Ozomatli. Con Ozomatli ya es otro tipo de ejercicios. Ahí nuevamente vamos a tener que utilizar nuestro cuerpo con Ozomatli, Malinali, Acat, Ocelot y Cuautli. Vamos a utilizar nuestro cuerpo para adquirir esa energía. Y desde Miquisli hasta Escuintli son ejercicios menos tangibles, pero son un poquito más fuertes de trabajar. Bien, elaborar un guajolotito de jade para trabajarlo con nuestro ego. Su función es recordarnos cómo estamos conduciéndonos y fluyendo en nuestro existir. ¿Sí? Ese es el fin, ese es el fin del jade. Es recordarnos cómo estamos conduciéndonos y fluyendo en nuestro existir. Llevarlo a empoderar a un río, manantial, mar o lago. Pero bueno, a veces no hay la posibilidad, decimos, híjole, pues un guajolotito es un poquito difícil de encontrarlo, pero tengo un collarcito de jade con eso. Tengo solamente una piedrita de jade. A mí me lo ofrendó la hermanita. Ana me dio estos 2 piedritas de jade, pues con eso, ¿no? Quizá no tienen la forma del guajolotito, pero son de jade y les pido que me empoderen, ¿no? Una pulserita con piedritas de jade. Y eso, ¿cómo lo vamos a llevar? Vamos a irla a empoderar a un río, a un manantial. Sí, lo cargamos de esa energía, lo lavamos ahí, le decimos a la abuelita Chalchihuitlicue para que nos ayude a que pueda fluir esta energía al mar o al lago. Recuerden que Chalchihuitlicue es la de la falda de jade y representa todas las aguas terrestres, inclusive hasta las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, el jade es un mineral muy hermoso que cuando lo portamos como un amuleto, decimos, ¿no? O como una piedrita de adorno, pero yo lo llevo más como un recordatorio de que tengo que fluir como el jade. Que, que sí, en algún momento te toman a tonto, ¿no? ¿Por qué a tonto? Porque dice, híjole, pues siempre lo que le pedimos nos ayuda. Y, y de una u otra forma, pues, a veces no nos quiere cobrar o dice, no, pues está bien lo que tú me quieras dar, ¿no? Pero bueno, es que es esa parte, no es que uno sea tontito, o sea, no es que no quiera, no, sino que es la forma de demostrar que estoy trabajando conmigo, guajolotito. Porque fíjense, cuando nuestro guajolotito no lo estamos dominando, vemos una oportunidad de aprovecharnos de una situación, de algún compañero, de alguna compañera, lo hacemos. Por eso es que el guajolotito nos va a recordar, no, es que no, eso no es la misión. Debes de hacer lo justo. Por eso aquí miren, en su lengüita lo está agarrando con su garra.
¿verdad? Nos dice, disciplina tu palabra, disciplina esta lengua para que no vaya a decir cosas que no son, o lo que no debería de decir, ¿no? El jade, vamos a aportarlo, vamos a conseguirlo. Tal vez ahorita no lo tengan, pero en algún momento, si ustedes se quieren comprar un pequeño amuletito o algo, o pulserita, o collarcito, de preferencia, consígalo de jade. Para los abuelos, el jade es más valioso que el oro. ¿Por qué? Porque el jade nos representa a nosotros, ¿sí? El jade representa el que estamos fluyendo a través de este sendero. Ujú. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, el agua, somos agua. Por lo tanto, vayamos trabajándolo, ¿sí? Vayamos trabajándolo. Hoy en la noche reflexionemos cómo estamos fluyendo, ¿sí? ¿Quién o quiénes no nos dejan fluir? Pero yo les aseguro que no hay fuerzas externas que no nos dejen fluir. La fuerza está aquí dentro de nosotros. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si hubiera alguien más que quisiera compartir algo, y si no, pues de mi parte sería todo el trabajo del día de hoy con estas energías, y pues luego pues también agradecerles a ustedes su paciencia y su comprensión por todas estas situaciones que vamos viviendo, que el internet, que la ceremonia, ¿no? Y espero que la hayan pasado súper bien, pues el día de ayer con su familia. Y la base de todo, pues es la familia, ¿no? Podamos vivir en armonía. Y si es máxime, si estamos en este camino, decimos, no, pues hay que vivir en armonía y ya con la familia, pues no vivimos en armonía con lo que nos rodea, ¿verdad? Debemos de ser congruentes, hermanitos. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamatimiec, y espero no haberlos hecho dormir, ¿no? Maestro, Sí, hermanito. Tlazocamati. maestro, tengo unas preguntitas. Sí, hermanito. Maestro, ¿qué diferencia hay entre lo gaseoso y el vapor? Bueno, lo gaseoso se refiere más a cómo sale nuestro cuerpo, el cuerpo astral. Y el vapor es más a lo del temazcal, que ahí sí lo forjamos a que se haga, que se evapore, porque sudamos y ese vapor que sale de nuestro cuerpo nos hace limpiar. ¿Ah? ¿Sí, hermanito Pedro? Ok. Maestro, ¿todavía en la montaña de Guerrero hacen el mezcal? El mezcal en nosotros allá en mi pueblo, había un pueblo que se llama Tlaxtepeji, hacían ese en barbacoa, decían ellos tlatamali. ¿Y Ujú. todavía lo hacen por allá, maestro, o ya no? Sí, todavía se hace. Oh, qué maravilloso, maestro, porque aquí donde es mi tierra ya no lo hacen, maestro. Los viejitos que lo hacían ya se fueron, ya. Todos los nietos, como usted dice, emigraron a Ciudad de México, emigraron a Estados Unidos y se perdió ese, ese estilo de comer el maguey. Ujú. ¿Cuál era? Maestro, el blanco, el simbolismo del blanco para Occidente y nuestros ancestros, ¿era el mismo valor que le daban al blanco de pureza? No, para los abuelitos el color blanco es lo mejor que pueda dar uno. La pureza de tus actos, de tu honestidad, de tu actuar congruentemente con lo que dices y lo que haces, ¿no? Para el occidente, para el mundo occidental, dice, bueno, sí es la pureza, es la limpieza, pero hasta ahí. Ok, Más sin maestro. embargo, es más profundo con los abuelitos que tiene que haber esa congruencia, tiene que haber esa conexión a vibrar y realmente, pues ahora sí que demostrar, ¿no? Con un rostro y un corazón,
Ok, maestro, muchas gracias. Paso Kamati, maestro. Buenas noches, maestro. Sakamati Nagnitzin. Buenas Sí, noches a hermanita todos. Guadalupe. Buenas noches, hermanito. Abuelito, cuando se trabaja con los 9 señores de la noche, ¿qué día se debe de empezar a trabajar? ¿Y dónde puedo obtener más información sobre eso? ¿Qué días? Ajá. Podemos iniciar haciendo el tonal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuándo inicia Xiutecu? ¿No? Me Ujú. parece que el día de hoy, el señor de la noche, es Tepeyolov. Entonces, pasado mañana, inicia, como eso van cíclicamente, terminan los 9 días, otra vez empieza Xiutecu, y así de esa manera. Ok. Más información podemos obtenerlo, les decía yo, en YouTube. Sí, Así están los señores de la noche. Empieza con Xiuhtecuhtli, con Itztli, con Piltzintecutli, con Centeotl, con Mictlantecutli. Son nueve clases, o sea, fueron 9 sesiones. Inclusive ahí en ese mismo, en cada uno de los señores de la noche trae su propia plegaria y cómo podemos trabajarlo en la oh, noche. muy bien, abuelito. ¿Y qué relación tienen los señores de la noche con nuestra psiquis? Muchísimo. Por ejemplo, Xiuhtecuhtli nos habla de iniciar la nueva ceremonia, pero también nos habla de vivir en equilibrio, en armonía. Mire aquí cómo está. Él es Xiuhtecuhtli Sí, y su regente es Colotl. sí, Nos habla de cómo conectarnos dentro de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, lo que usted dice, de nuestra psicología, sí, porque también es programación. sí, Si hoy toca Xiuhtecuhtli como señor de la noche, voy a tratar de aplicarme primero a mí mismo, a mí misma, esa armonía. Si yo en esta noche lo voy a aplicar a Xiuhtecuhtli por lógica, sí, tengo que estar tranquilo, estar pensando y vibrando de cómo no balancearme de que superjuzgar ni nada de juzgar, pero sí. sí vivir en esa justicia. Ah, ok. Tiene mucha influencia en lo emocional, en lo que usted dice, la de la psicología, porque nuestra mente, nuestro cuerpo es una gran máquina que les digo, y si lo programamos bien, tendremos buenos resultados. Lo programa la televisión, lo Sí, programa la política, lo programa la economía, lo programan todos. ¿Por qué no lo programamos nosotros? sí, Nuestro beneficio. ¿Sí, hermanita? sí. Gracias, abuelo. Sí, es que yo intuía, ¿verdad? De que los 9 señores de la noche es descender a nuestro inframundo mental. Y yo también así como que intuyo que los 13 cielos es pues sacar lo mejor de nosotros al mismo tiempo, ¿verdad? Pero que también hay niveles dimensionales, me imagino. Es Pero no correcto. logro todavía saber dónde se encuentran. Están aquí, hermanita. Mire, los 13. Estos son ok, las trecenas. Muy bien, ya capté más. Muchas gracias. Está mutado, maestro, no se escucha. Ah, ya, perdón. Les Sí, decía, las trecenas, sí. estos son los 13 niveles. Ajá, Los 9 son los 9 sí, de la introspección de nuestro sí, inframundo, de nuestro Mictlán, aquí. Porque siempre lo visualizamos como que es un lugar físico, un lugar material.
un lugar, algo que podemos tocarlo, no, Sí, está aquí, sí, ¿sí? ¿Sí, sí, hermanita? sí, sí, sí. Pero no se escuchó cuando explicó usted de las 3 cenas, abuelo. Ujú. De las 3 cenas, haga de cuenta que estos 13 Sí, días unimos Chalchihuitotolin. sí, ¿Cómo va a empoderar este guajolotito de jade? ¿Cómo el agua, desprenderme de mi ego sí, al trabajar el agua, al el fluir? agua. Ajá, ¿Cómo Chalchihuitotolin va a empoderar a Iscuintli que sea lo más limpio, lo más puro el perrito? ¿Cuáles son sus cualidades del perrito? lealtad, La lealtad. la lealtad. Solamente vamos a trabajarlo Una, sí, una cualidad. ¿Cómo voy a pulir esta lealtad? ¿Cómo lo puliría? ¿Cómo lo haría lo mejor? El monito. ¿Cómo puliría yo esta actitud del mono que siempre está, siempre está positivo, siempre está disfrutando de la vida? sí, Malinali. ¿Cómo medicina, sí. como ciclicidad, podría ser lo mejor como medicina para que yo pueda ser transparente como el Malinali? Akat, mi Mm, liderazgo de vivir en armonía. El sí, carricito es más sobre el liderazgo, sí, sobre el servicio, sobre la humildad. sí. Ocelos, cómo acechar, cómo vivir en esa introspección, pero también en esa visibilidad en la oscuridad, porque es bueno para ver en la oscuridad, Sí. pero nosotros como humanos, cuando decimos, es que tengo un problema, pero todo para mí es un momento oscuro, difícil, pero a pesar de que lo veamos, Sí. esa problemática, esa situación, algo malo, algo oscuro, hay un aprendizaje Ujú. y es esa luz de poder visibilizar con el ocelo y así sucesivamente con todos, hermanito. Ay, se lo agradezco, abuelito. Ya capté más. Muy ¿Qué más? amable. Sacamate Nognitsi. Sí, hermanito Josh, lo escuchamos. Gracias, maestro. Muchas gracias por la clase y por todo lo que nos compartió, por las dos clases que acabamos de tomar. Primer tema, me gustó mucho lo que nos está explicando sobre Xiuhtecutli y cuando nos mostró la vasija donde se veía la, donde van los átomos, el ADN, parece un código genético, o sea, del ADN. Ujú. Y digo, algo que nuestros ancestros ya conocían, ya entendían y pues ahorita explicarnos usted cómo representa la ciclicidad e incluso cómo eso mismo está conectado con nuestra genética. Y yo creo que de hecho lo que usted mencionó en ese momento, maestro, está muy, muy acertado porque mencionaba cómo la modificación genética y todas esas cosas feas que están pasando, también eso muestra la situación en la cual nos encontramos en nuestro tiempo presente, o sea, una sintomática de enfermedad de nuestra sociedad, pero es muy claro cómo esto viene como la cura, maestro, porque hay mucha información. Por ejemplo, quería mencionar que dentro de esa lectura que nos hizo, de la primera donde está Xiuhtecutli, anoté también lo de los Quetzalcóatl al fondo. No sé si es como lo que hemos visto, que los Quetzalcóatl están siempre escondidos en la parte de atrás. Y es muy curioso, maestro, porque precisamente en ese primero que nos enseñó de Xiuhtecutli, solamente hay dos Quetzalcóatl. Y en los otros encontramos a veces 4 o 5, precisamente 5, y este solamente nos da solo dos Quetzalcóatl. Entonces eso se me hizo algo muy interesante que dije, no manches, o sea, y por ejemplo, este que estamos viendo no tiene ningún Quetzalcóatl. No. Está enseñando, Ujú. no tiene ningún Quetzalcóatl. Entonces puedo discernir que hay alguna simbología dentro de esos Quetzalcóatl dependiendo de la energía que se está trabajando, o sea. Y con respecto a lo que nos mencionó de la agua, maestro, cómo purificar el agua con nuestra palabra,
Eso yo lo he estado también investigando un poco, maestro, y concuerdo mucho con usted porque precisamente la manera en la que le hablamos a las cosas tiene una influencia muy grande, como esta investigación que mucha gente menciona sobre este científico japonés que hizo pruebas con diferentes copos de nieve y que se dio cuenta que el agua que venía más tratada y procesada no te daba copos de nieve bonitos, incluso se pudría, se desarrollaba bacterias dañinas. Y en cambio la otra, que venía de la naturaleza, eran copos de nieve hermosos, o sea, figuras muy bellas. Y luego empezaron a hacer pruebas, por ejemplo, con el arroz, que le ponían palabras, así como palabras desde lo negativo a lo positivo, o sea, te odio, y ahí dejaban uno y el otro es te amo, o eres genial, o puedes lograrlo, así, y el arroz que precisamente le decían esas cosas bonitas o buenas, crecía, o sea, no le crecía ningún hongo, y al que le decían cosas feas, era el hongo que precisamente se podría. Y entonces está una investigación, maestro, que habla precisamente que cuando nosotros le hablamos al agua e intencionamos a través del rezo, lo que estamos haciendo es de que modificamos con nuestra propia mente, con nuestra propia psique, estamos modificando las partículas que existen dentro del agua. La estamos reorganizando, estamos haciendo que esa agua vuelva a ser limpia de nuevo y poner esto en práctica y precisamente con esto yo lo veo muy preciso, maestro, o sea, lo que nos está hablando de Chalchihuitlicue y como también nuestras propias piedras, por ejemplo, yo la verdad ahorita no he tenido la oportunidad de conseguir una piedra de jade, pero lo que sí he hecho cuando voy a los ríos es lavar mis collares, por ejemplo, llevo un collar y llevo una piedra, una ágata o cualquier otro tipo de piedra y lo meto al agua y sí se siente como cómo se limpia una energía dentro de la piedra y hasta te hace sentir a ti internamente purificado también. Y digo, eso es un regalo, es preciso el regalo que nos está dando el agua, nuestra mamá. Y pues sí, de nada más. ah, Sí, nada más eso quisiera mencionar, maestro. Y también que las piedras precisamente tienen una energía, cada piedra es distinta, he estado pues investigando cómo cada piedra te da una energía diferente la piedra del jade precisamente nos da esa energía de la humildad de nuestra madre Chalchihuitlico, que ella es la que lo representa con su falda. Entonces, pues sí, nada más quería mencionar eso, maestro, y muchas gracias por la clase de nuevo y Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzim. Sí, realmente, no, y nosotros somos agua, hermanitos. No olvidemos que somos agua, y al ser agua, imagínense, todo el mundo nos dice lo negativo, y también nosotros nos lo decimos, ¿a dónde vamos a ir a dar, no? Por eso, siempre se empieza con uno, ya después con los demás, se pueden lograr las cosas, hermanitos, ¿no? Tlazocamati. Y pues nos vemos mañana, hermanitos. Mañana vamos a avanzar con Itzcuintli y Osomatli. ¿Sí? Que descanse, ¿Cómo se abuelo. ubica? Atimo se ubica, Nagniwa. Gracias. Aquí me se ubica, maestro, vamos a